Año 2000, cuando los Model Kits no solo se armaban, también caminaban. Este es el modelo EZ035, un kit clásico de Tommy lanzado en septiembre del año 2000. Dentro del universo de Zoids, pertenece al Imperio Gilos y fue creado como un prototipo experimental para superar al Blade Layer en velocidad. Desde el primer momento se nota que este no es un kit moderno. Aquí, el enfoque no es en la complejidad, sino el mecanismo. Este modelo, en escala 1:72, incluye alrededor de 87 piezas, utiliza caps de goma para las articulaciones y cuenta con un motor interno que funciona con dos pilas AAA. Una vez armado, alcanza aproximadamente entre 25 y 30 centímetros de largo, bastante sólido para un kit de su época. El armado es bastante sencillo, a comparación de otros kits modernos que construyen el canal, ya que este posee menos piezas, menos complejidad, pero con un enfoque completamente distinto. Ahora bien, para esta build estuve usando herramientas que son básicas, principalmente nippers, cúter y lijas para limpiar bien cada pieza. Si te interesa el set que estoy usando o quieres empezar en el hobby, te lo dejo en la descripción. Pero lo que realmente hace especial al Lightning Sykes no es solo su diseño, es su historia. En Zoids Chaotic Century, este Zoid aparece después de uno de los momentos más duros de la serie, cuando Irvine pierde su comando Wolf en combate. Por ello, para poder seguir luchando, los datos de combate de su compañero caído son transferidos a este prototipo inestable. Y es ahí donde todo cambia. El Lightning Sykes deja de ser solo una máquina y se convierte en una extensión del piloto. Un Zoid que no solo es rápido, sino que pelea con experiencia, memoria y propósito.
En cuanto a sus especificaciones, tenemos que la altura es de 8,8 metros, su longitud es de 18,4 metros, su peso ronda las 65 toneladas y su velocidad máxima registrada en la serie corresponde a 325 km por hora, diseñado completamente para ataques de tipo relámpago. La separación de color es bastante básica, por lo que decidí pintar varios detalles para darle más presencia al modelo. Ahora bien,
En mi caso, el armado tomó alrededor de 4 horas. Y aunque es sencillo, el plástico al ser antiguo requiere cuidado, especialmente en las patas, donde algunas piezas pueden quebrarse fácilmente. Y sí, me pasó. En su armamento incluye cañones láser en la espalda y garras diseñadas para combate de alta velocidad, reforzando así su estilo agresivo y preciso. Y aquí es donde todo cobra sentido. Una vez terminado, el resultado es increíblemente fiel al Lightning Sykes de la serie. En sí, no es el kit más detallado, pero con algunos ajustes logra destacar muchísimo. Al ser un kit motorizado, no tiene todas las articulaciones de un model kit moderno, solo las necesarias para su funcionamiento. Pero eso es parte de su esencia. Pero lo que realmente define este kit es el motor. Funciona con 2 pilas AAA y permite que el Zoid camine por sí solo, moviendo sus patas, algo que hoy en día prácticamente no vemos. Y comparado con el Genosaurer, la diferencia es inmediata. Mientras uno impone fuerza, el otro domina con velocidad. El Lightning Sykes no es solo un model kit, es una parte de la historia de Zoids, un recordatorio de cuando estos modelos no solo representaban máquinas, sino historias, personajes y momentos que muchos todavía recordamos. Y después de tantos años, sigue teniendo el mismo impacto.